mundo espiritual sabe lo que está por venir. Hay ciertas enseñanzas dentro de las Escrituras sagradas que debemos estudiar diligentemente y entender, pero orar fervorosamente para nunca experimentar de primera mano. La ira de Dios se destaca como un ejemplo primordial de esa verdad. Sin embargo, este tema significativo rara vez encuentra espacio en los púlpitos de los sermones de hoy. Lo que predominantemente escuchamos son mensajes como 10 formas de ser bendecido, 5 pasos para tu victoria o 6 claves para convertirte en un ganador. Sin embargo, sermones sobre la ira de Dios, esos son raros, hermanos y hermanas. La ira de Dios es una doctrina que debemos comprender con nuestra mente y llevar al corazón, pero orar fervorosamente para nunca conocerla por experiencia es una cosa temible. La ira del Dios Todopoderoso, nadie, absolutamente nadie, puede soportarla. Incluso los ángeles del cielo, poderosos como son, tiemblan en la presencia de su terrible ira. Por lo tanto, agarremos este punto crucial desde el principio. Si optamos por alejarnos de Dios, si decidimos transgredir las leyes divinas que Él estableció en su propio universo, estamos inevitablemente eligiendo el camino que conduce a consecuencias severas. La ira de Dios. Esta es una realidad sobriamente que no podemos permitirnos ignorar y una verdad profunda que todos debemos llevar al corazón mientras caminamos en la fe. Las leyes que nos dio en su santa palabra reflejan su carácter santo. Este es el universo de Dios. Él lo habló a la existencia. Y Él es quien lo mantiene unido. Este es el universo de Dios. Y Él un día lo destruirá para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Él un día lo juzgará. Dios no tolera el pecado en ningún nivel. Dios siempre juzgará el pecado. Él nunca lo pasa por alto, nunca otorga un pase libre. El Dios de esta Biblia no tolera el pecado. La cuestión del pecado es tan grande que requirió que Dios entregara a su Hijo unigénito para tratar con ello. El pecado no es algo con lo que jugar, y si no te arrepientes y aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás objeto de la ira de Dios, porque del cielo se revela la ira de Dios sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Observa la elección de las palabras. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. No algunas, sino todas. Todo pecado será juzgado. Ninguno de nosotros quiere experimentar la ira de Dios que está por venir. Por lo tanto, es mejor para ti y para mí aprender de aquellos que ya han experimentado. Al principio, Adán y Eva, y el Señor Dios ordenó al hombre diciendo: «De todo árbol del jardín comerás libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Al principio, nuestros padres primordiales se encontraron en un verdadero paraíso, una utopía creada por Dios. Estaban exentos del arduo trabajo y del esfuerzo extenuante que tantos soportan hoy. Su tarea divinamente designada era cuidar del jardín, ser administradores de la abundante provisión que Dios generosamente puso delante de ellos para su comodidad y bienestar. Sin embargo, en medio de este paraíso, Dios emitió un comando solemne. No debían comer de un árbol específico, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dejó claro que la consecuencia de la desobediencia era severa, la propia muerte. Sin embargo, ¿cuál fue su respuesta a esta injunción divina? Se dirigieron directamente al árbol prohibido, comieron de su fruto y, al hacerlo, se rebelaron contra el claro mandato de Dios. Cambiaron lo divino por lo profano, y en ese momento de desobediencia desafiante, fueron expulsados de la presencia del Todopoderoso. Tenían una opción: obediencia o rebelión, y eligieron la última,
dando la espalda a la voluntad de Dios, abandonando la sumisión por la atracción engañosa de la autonomía. Esta elección fatal tuvo consecuencias no solo para ellos, sino para toda la humanidad, ilustrando el gran y grave costo de la rebelión y la importancia primordial de la obediencia a la voluntad divina. En consecuencia, entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para cultivar el suelo del cual había sido tomado. Y después de expulsar al hombre, puso al este del jardín del Edén una espada llameante que se movía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Un ángel con una espada llameante tuvo que ser designado por Dios para proteger el jardín del Edén de la intrusión de la humanidad. No hay excusa razonable que alguien pueda presentar como causa justa para pecar o actuar en desobediencia contra las instrucciones de Dios. La desobediencia tiene sus consecuencias al final, exige la ira divina de Dios. Cada situación negativa experimentada por cada ser humano ocurre debido a ese acto de desobediencia. Toda guerra, todo conflicto, toda pelea, todo desencanto, todo accidente, todo funeral, todo cementerio, todo ataúd, toda cama de hospital, toda enfermedad crónica, toda lágrima, toda enfermedad, todo divorcio, todo dolor, todo trauma, todo rechazo, todo lo negativo que ha ocurrido en la vida de todos puede rastrearse hasta ese único acto de desobediencia que demandó la ira de Dios. Incluso hasta ahora no estamos totalmente libres de las consecuencias de la elección de Adán y Eva. Las consecuencias de sus decisiones pueden sobrevivirles. Por lo tanto, ten cuidado con las decisiones que tomas. La generación de Noé nos enseña que una nación o un grupo de personas puede elegir conjuntamente incurrir en la ira de Dios de la misma manera que un individuo puede provocar la ira de Dios. Dios le había informado a Noé sobre su plan de destruir el mundo, al haber visto la creciente maldad de los seres humanos en la superficie de la tierra. Dios nunca castigará a los pecadores sin antes abrirles un camino de escape. Noé predicó la justicia por más de un siglo y advirtió a la gente sobre el inminente diluvio, pero a nadie le importó escucharlo. Se burlaron de él porque nunca había llovido en esa generación. Entonces, un diluvio era inimaginable. Por lo tanto, era difícil para la gente creer que habría un diluvio. De la misma manera, la gente se burla de los ministros del Evangelio en nuestra generación, que predican sobre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Muchas personas hoy tienen dificultades para comprender el concepto del arrebatamiento, encontrando una idea desafiante de abrazar, principalmente porque es un evento sin precedentes en la historia humana, con excepción de la experiencia única de Enoc. Estas personas tienden a ignorar el profundo misterio que rodea a nuestro Dios. Sus caminos están por encima de nuestros caminos y su poder es ilimitado. La venida de Cristo será un día de sorpresa, atrapando a muchos desprevenidos en su complacencia. Los arqueólogos hasta el día de hoy no pueden encontrar la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque Dios derramó su ira sobre ellas. Ni siquiera los ángeles están exentos de la ira de Dios, y vemos la profecía en el libro del Apocalipsis, la profecía de la ira de Dios, donde todo el cielo permanecerá en silencio durante 30 minutos. Sabemos lo que siempre sucede en el cielo. Los ángeles y los ancianos siempre están alabando a Dios y cantando alabanzas a Él todo el tiempo. El cielo es un lugar donde hay mucha actividad. En el cielo hay ruedas que están girando y ángeles con alas que están batiendo. La Biblia nos dice que el cielo está lleno de coros y orquestas. El cielo está lleno de caballeros y carros de fuego. Pero Juan dijo que hay un tiempo llegando en el que habrá silencio en el cielo durante media hora, donde todo se detendrá, la adoración a Dios se detendrá. Este es el único momento registrado en las Escrituras
en el que los ángeles en el cielo y la multitud en el cielo no adoraron a Dios, porque hubo silencio. Esto debería causarnos una gran preocupación, debería hacernos pensar y hacer la pregunta: ¿por qué hubo silencio en el cielo? Veremos lo que estaba a punto de suceder y lo que hizo que los ángeles permanecieran en silencio. Dice: «Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. 7 ángeles recibieron 7 trompetas que deben tocar. 7 cosas diferentes sucederán al sonido de esas trompetas». ¿Qué son esas cosas? ¿Qué en la tierra silenciará a todos los arcángeles? ¿Qué silenciará a todos los querubines y serafines? ¿Qué silenciará a todos los santos redimidos? Entiendo por qué las 7 trompetas silenciarán a los santos que están en el cielo en este momento, porque los santos nunca han visto el juicio de Dios de esta manera antes. Lo que lucho por entender es cómo estos eventos pueden incluso silenciar a los ángeles. La razón por la que digo esto es porque los ángeles han presenciado cada calamidad que ha ocurrido, cada desastre natural que ha ocurrido en la tierra. Los ángeles han presenciado cada terremoto, cada huracán, cada tornado, lo han visto todo. Cada uno de los juicios de Dios que ha ocurrido en la tierra, los ángeles lo han presenciado. Los ángeles vieron el juicio de Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín con espadas llameantes. Los ángeles vieron el juicio de la generación de Noé con el diluvio y cómo los hombres pudieron correr a las colinas y caer. Los ángeles presenciaron el juicio de Sodoma y Gomorra y cada terremoto, cada huracán, cada tornado, cada erupción volcánica, lo vieron todo. Todos están en silencio, atónitos, mirando hacia la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que dejó todo el cielo en silencio? Te lo diré. Nunca en la historia de toda la humanidad Dios ha desatado toda su furia de una vez, y ahora está a punto de hacerlo. Y todos los habitantes del cielo ven la ira de Dios acumulándose y acumulándose mientras Dios espera durante 30 minutos antes de liberarla. Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y a ellos se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió ante Dios de la mano del ángel, y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y luego vemos que las trompetas son tocadas. La primera trompeta hizo que la vegetación fuera golpeada, y 1/3 de los árboles fueron quemados, y toda la hierba verde fue quemada. La segunda trompeta hizo que los mares fueran golpeados. Juan vio al segundo ángel tocando la trompeta, y algo como una gran montaña ardiente fue arrojado al mar. La tercera trompeta hizo que las aguas fueran golpeadas. Entonces, el tercer ángel tocó, y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha, y cayó sobre 1/3 de los ríos y en las fuentes de las aguas. Luego, la cuarta trompeta, los cielos fueron golpeados. Apocalipsis 12 dice: Entonces el cuarto ángel tocó la trompeta, y 1/3 del sol fue golpeado, 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas, de modo que 1/3 de ellos se oscureció, y 1/3 del día no brillaba, y de igual manera la noche. Miré y escuché a un ángel volando por el medio del cielo, diciendo con gran voz: ¡Ay, ay! ¡Ay de los que habitan en la tierra por causa de los otros toques de trompeta que los 3 ángeles están a punto de tocar! Pero para los 7 tazones, la ira continúa en el capítulo 16, versículos 1 y 2. Entonces escuché una voz fuerte desde el templo que decía a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra los tazones de la ira de Dios. También el primero fue y derramó su tazón sobre la tierra, y
y una úlcera maligna y detestable apareció en los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Entonces el quinto ángel derramó su tazón sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de tinieblas, y se mordían la lengua por el dolor, y blasfemaban contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y todo aquel que no fue encontrado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No es de extrañar que el cielo se haya quedado en silencio durante media hora. Al contemplar el vívido relato de las Escrituras sobre la inminente ira de Dios, nos enfrentamos a la soberanía divina y a la inevitabilidad del juicio final. La detallada descripción de los tazones de la ira, las trompetas y el gran trono blanco nos recuerda la seriedad de nuestros caminos y las elecciones que hacemos en esta vida. La palabra es clara. La ira de Dios se desencadena contra la injusticia y la rebelión, pero también hay una esperanza redentora. Mientras la narrativa bíblica nos advierte sobre las consecuencias del pecado, también destaca la oportunidad del arrepentimiento. Dios, en su misericordia, ofrece un camino hacia la reconciliación a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Que este relato nos lleve a una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas, motivándonos a examinar nuestros corazones, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos hacia Dios. El llamado al arrepentimiento es una respuesta sabia ante la inminencia del juicio divino. Hoy, mientras aún es llamado hoy, reconozcamos la grandeza de Dios, su justicia inquebrantable y su oferta graciosa de salvación. Elija el camino del arrepentimiento, abrazando la gracia ofrecida a través de Jesucristo, y así encontrar redención y reconciliación con el Dios que nos ama. Si este video tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para recibir avisos de cada nuevo video publicado aquí en nuestro canal, y compártelo con amigos y familiares. Hasta el próximo video.